Váyanse al carajo. Es una respuesta frontal desde el Gabinete de Seguridad a las organizaciones de derechos humanos que cuestionan el rumbo penal de El Salvador. Mientras el señor presidente de la República, Nayib Bukele, impulsa la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas. El choque con los sectores internacionales ha subido de nivel. Y uno se pregunta, ¿es esta una defensa firme de la soberanía nacional o una señal de ruptura total con las narrativas externas sobre los derechos humanos? Nunca antes el lenguaje oficial había sido tan directo. Váyanse al carajo. Frente a informes que hablan de crímenes de lesa humanidad, el gobierno responde endureciendo su discurso y su legislación. Cadena perpetua, reformas constitucionales, reformas penales, es lo que tiene un nuevo El Salvador. Y lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. El Salvador cambió y El Salvador se mantiene del lado de las víctimas. Por eso la cadena perpetua y la reforma constitucional es un mensaje claro de respaldo a las víctimas. Y por eso se pregunta, ¿está El Salvador redefiniendo el modelo de justicia frente al mundo? Las ONGs están denunciando excesos. El gobierno responde sin filtros y el ministro de Justicia y Seguridad marca distancia total con quienes cuestionan el régimen de excepción, mientras crece el respaldo interno a medidas cada vez más severas. Y la pregunta surge, ¿es el momento político donde El Salvador decide no retroceder? Entre informes internacionales y respaldo popular, el país entra en una nueva batalla, la de quien tiene la autoridad moral para hablar de justicia en El Salvador. ¿Protegía la antigua constitución al delincuente más que a la víctima? Mientras el doctor Nelson Flores sostiene que El Salvador arrasó por años con un marco legal que favorecía al criminal, el presidente Nayib Bukele empuja una reforma histórica, instaurar la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas. Todo esto ocurre en medio del choque frontal con organismos internacionales que hablan de lesa humanidad, mientras desde el gobierno la respuesta es directa. Aquí primero están las víctimas y están haciendo una nueva doctrina penal en El Salvador. Por eso, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, en cuestión de horas, sometió la pieza a discusión para reformar la agenda, después para aprobar el fondo de lo solicitado y finalmente aprobar esta reforma constitucional, esta reforma penal por 59 votos a favor. Solo uno fue en contra, del partido Vamos. Y ya decía el presidente de la República cuando anunciaba la presentación de esta pieza de correspondencia que habría que ver quién defendía la Constitución y quién defiende a las víctimas. Ese es el reporte de JLS Presenta. Suscríbase, dele clic a la campanita y recuerde buscarlos en YouTube. JLS Presenta.